A todos los amigos que se conectan esta tarde con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, bienvenidos. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes todos los sábados, sábados de academia, sábados de aprendizaje y sábados para compartir experiencias. Estamos siempre pendientes de uno de los puntos que quieren que tratemos y que toquemos en estos sábados de academia. Un sábado especial y que se ha generado para cada una de las ganaderías algo importante. Presidente, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Veo que hoy tenemos una audiencia impecable, altísima, como siempre en estos sábados que nos reunimos a esta hora, tratando de compartir con ustedes las mejores experiencias de los profesionales en el campo. Hoy tenemos que empezar, primero que todo, dándole un gran saludo a nuestros niños. Hoy en el Día del Niño, tal como ustedes vieron en la portada, estamos celebrándolo y pues para nosotros un fuerte aplauso para todos ellos, invitarlos a que nos acompañen en las fincas, a que nos acompañen en las ganaderías y que de ellos hagamos una nueva pasión, personas que van a estar a cargo de esas ganaderías en el futuro. Pero bueno, hoy tenemos una charla, pero antes de la charla, como fue con un compromiso la vez pasada, planteamos un ejercicio donde estábamos entregando el cuadro que Liliana está mostrando y adicionalmente un premio que nos va a acompañar el laboratorio CMSD para la familia de Gustavo Márquez en el municipio de Tarquí, departamento del Huila. Felicitaciones por su compromiso, por su entrega, por su trabajo en equipo y finalmente porque entendimos el mensaje que trabajando juntos siempre vamos a tener muy buenos resultados. Y hoy, después de varios sábados que llevamos tratando de mostrar diferentes herramientas para mejorar nuestra productividad, para poder hacer nuestros hatos más rentables, para poder hacer nuestras ganaderías más viables. Eh, mejor que un gran amigo. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos. He dado muchísimas charlas, bastante eh, fans que están hoy conectándose, acompañándolos. Y pues entonces para todos ustedes lo dejamos de una vez, doctora Liliana, con Alex, que nos pueda dar la charla de hoy de ganadería de precisión, una técnica que contribuirá de manera directa en la forma como actualmente se hace la ganadería. Entonces para todos, un fuerte abrazo, sigan cuidándose, que estén todos muy bien de salud y nos seguiremos viendo los sábados en las tardes de academia, todos los sábados, 6 de la tarde. Entonces, saludos a todos. Gracias, presidente. Así como usted lo ha dicho, un resumen completo. Día del Niño. Celebramos el primer añito que llevamos de sábados de academia, acompañándoles y generando desde aquí, desde nuestras casas, información importante para ustedes. La premiación del concurso del trabajo en equipo para Gustavo Márquez, la familia Márquez en Tarqui, Huila, a donde haremos llegar este maravilloso obra de arte de una jersey pintada en óleo, apoyando también a nuestros artistas y a todo el grupo de personas que hacen importantes las labores en nuestro país. Doctor Alexander Echeverry, muy buenas noches. Doctora Liliana, buenas tardes. Todavía está de día aquí en Córdoba. Ah, bueno, por aquí sí ya empieza a oscurecer, ya empieza estas tardes, estas tarde-noche de academia con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, la cual le abre hoy las puertas para que hablemos de pastoreo de precisión, importantísimo en esta época cuando se nos hace casi que vital cambiar el chip y mirar qué otras opciones podemos abrir y cómo podemos expandir ese abanico para una producción rentable y sustentable. Gracias Liliana por la invitación, gracias a Roberto, que hace días no lo veía, de, el tema de pandemia. Muy complacido por estar acá con ustedes y con sus asociados y con otro grupo de personas, hablar de un tema que hoy más que nunca nos está creando un escozor grande en el bolsillo bueno, miremos a ver qué puedo aportar yo aquí para empezar un cambio de chip fuerte que tenemos que hacer. Así es, doctor Alex. Invitación a todos a que nos sigan muy pendientes, a saludar también a las personas que se encuentran conectadas por Facebook y a todos los amigos que siempre han estado pendientes de todos los sábados de academia. Ya van a tener ese resumen de las charlas en el canal de YouTube de la Asociación Jersey de Colombia.
Doctor Alex, ya me desconecto, pongo la charla y empezamos porque lo quieren es escuchar a usted. Listo, perfecto, de una. Tiempo es 40 minutos, ¿cierto? Sí, aquí Ok, hablar perfecto. todo el tiempo que necesitemos. Lo importante es que cada una de las personas que nos está hoy y creo que es así. También saludar a todos nuestros asociados, que ahí los veo muy contenticos, muy juiciositos, apoyando la labor de la asociación y generando compromiso con estos cambios que tenemos que realizar para mejorar cada día la rentabilidad en nuestros atos. Ahí estamos. Más o menos, listo, perfecto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Echeverri, soy zootecnista de la Universidad de Antioquia. Estuve unos años como docente universitario en dos universidades y actualmente me encuentro trabajando particularmente como consultor en nutrición y en manejo de pasturas. Hace un tiempo que, que quise crear este cuento del pastoreo de precisión y el tema de grass-feed, buscando generar una sensación en la gente de que sí se puede hacer cosas diferentes, de que podemos trabajar mejor la tierra y nutrir mejor los pastos para dar mayor aprovechamiento del pasto. Entonces, la charla hoy se llama ¿Cómo producir más leche con pasto? Y le pongo como un eslogan de aprendiendo a desaprender. ¿Por qué eso? Porque nosotros no podemos seguir impávidos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida, manejando los pastos, los ganados, o sea, no solamente el tema del pastoreo, sino muchas cosas lo hacemos, no ha cambiado con más de 50 años. Ahora estaba en una finca, un proyecto que les comento más tarde, un lechero muy interesante en Sucre, en Tolo Viejo, y le comentaba a los dueños de que hace poco revisaba mi biblioteca, la que me heredó mi maestro. Encontré libros de 1970 donde hablaban lo mismo del pasto que hoy estamos manejando. O sea, no hemos hecho nada de cambio en 51 años en ganadería. Entonces, creo que es la hora de que cambiemos un poquitico, de que entendamos de que se pueden hacer cambios, pero con lo que en el momento que estamos ahora, tenemos que ser mucho más fuertes y tenemos que darnos ese golpe en la cabeza para poder cambiar el chip. Estamos en un tema de pandemia, yo creo que este cambio brutal que le dio el mundo, el coronavirus, en la primera etapa nos favoreció mucho a los ganaderos. Creo que el inicio del virus fue que la gente volvió a sus fincas, volvió a sus producciones, la gente volvió al campo, el campo creció, la ganadería creció, y ahora llegamos a una segunda etapa donde sigue el coronavirus, pero la ganadería va en una crisis, por lo menos la ganadería de leche va en una crisis severa y creo que es el momento de actuar. Yo realmente, aunque suene feo, creo que es la mejor época para la lechería en Colombia. O sea, lo que está pasando, porque nosotros lastimosamente solo aprendemos con golpes y con crisis. Entonces, creo que la crisis actual que no se veía hace muchísimo tiempo, por lo menos de que yo tenga razón, desde que estoy trabajando en el campo, va a hacer que cambie. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, Lilian. Quiero empezar con esta diapositiva. No sé si no se alcanza a ver muy bien, pero esto parece una ruta del Tour de Francia. Pero no es una ruta del Tour de Francia, es los futuros del maíz que están actualmente en el mundo. Así vemos ese pico extremo que hay aquí arriba, es para donde va el maíz. Sé que todos hoy
estamos muy preocupados por lo que está pasando con las materias primas y con el suplemento, con los concentrados, pero créame que apenas está empezando el tsunami, o sea, se viene una cosa muy, muy crítica, no hay salvavidas a corto plazo y nos toca sí o sí cambiar, o sea, vamos a ponernos en el punto en que no somos, no vamos a ser capaces de comprar el suplemento, o si lo compramos simplemente nuestra rentabilidad va a quedar en cero. Entonces vamos a estar mal en el sistema, en el sentido de que la producción y todo el esfuerzo que hacemos en el día a día, yo creo que la lechería es uno de los modelos productivos en el campo que son más duros, porque todos los días, 365 días al año, hay que madrugar a ordeñar las vacas, y si usted no madruga a ordeñar las vacas se mueren. Entonces, esto es un esfuerzo muy grande para que no nos quede rentabilidad. Siguiente diapositiva. Les quise poner esta imagen, que la tomé de la página de Fedegan, y es simplemente porque muchas cosas tenemos que volverlas al principio. Las vacas son rumiantes, fueron diseñadas para digerir pastos y para transformar pastos a subproductos como carne o leche. Ese es el principio, la naturaleza lo hizo perfectamente. Dios hizo la vaca y hizo un ser extraordinario, le puso un rumen, o lo que le llaman panza, que tiene un mecanismo sensacional y hace unas cosas, mi profesor de suelo decía, hace magia. La magia es impresionante porque usted coge un pasto que no sirve para nada en nutrición humana y ese pasto lo transforma en carne y en leche, que son dos de las proteínas más importantes en la alimentación del ser humano. Pero a medida de que nosotros hemos venido avanzando con el mejoramiento genético, que no es malo, creo que lo tenemos que seguir haciendo, hemos caído en el tema de suplementar las vacas y cada vez dar más granos, más cereales para alimentar esa vaca. Como les digo, eso no es malo y entre más producción por animal, menos contaminación, entre más producción por animal, menos gasto. Hay un montón de factores que va a favor del mejoramiento genético. Pero el tema es que en el momento que estamos hoy, que tenemos que producir o hacer que esa vaca cumpla todos sus requerimientos, si no damos esa cantidad de granos que se dan, pues no vamos a poder hacer que se exprese la genética de nuestros animales. Y se nos olvidó la importancia del forraje dentro de una dieta. Entonces, ahí es donde lo que voy a tocar de aquí en adelante es eso, o sea, cómo podemos volver el forraje mucho más eficiente para que la vaca lo aproveche mejor y lo transforme en leche, y lo transforme en carne, o en condición corporal, en este caso, en nuestras vacas, y lo transforme en reproducción, porque si las vacas de leche no se preñan, no sirven para nada, es simplemente un descarte barato. Entonces, tenemos que cumplir todo eso y llegar al mínimo necesario de suplementación, donde ahí la balanza cambia un poquito y tenemos que buscar recursos, porque pues, las empresas de concentrado tampoco pueden cerrar sus rentabilidades normales que tienen, porque ellos también trabajan y es un problema a nivel internacional. Entonces no es culpar a una planta de concentrados o culpar al que le vende las materias primas, sino que es una crisis mundial y digamos que pobrecitos los que tienen monogástricos, porque ellos sí dependen totalmente del suplemento, pero por lo menos nosotros tenemos la ventaja de que tenemos esa vaca, ese rumen, y que puede transformar a leche. Entonces, me disculpan que les voy a sacudir un poquitico el cerebro con cosas que para nosotros son muy normales, pero que han cambiado el manejo. Y los que me conocen saben que yo estuve muchos años en la docencia y tenía como los curas un
un cuento que contaba sobre el manejo y las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado, la innovación ha cambiado, la investigación ha cambiado y muchas cosas han cambiado. Entonces, la siguiente diapositiva es cómo nos gusta manejar el Kikuyu. Voy a hablar principalmente de Kikuyu, voy a tocar un poquitico de forrajes tropicales porque sé que hay gente de diferentes sectores, pues de diferentes pisos térmicos, pero esta y la siguiente foto es una realidad nuestra. Toda la vida nos ha encantado el pasto así, esto es un Kikuyu de aproximadamente 70 días, esto es en la zona norte de Antioquia, Kikuyu doblado, pasado, en una época era lo más hermoso del mundo y uno hacía un aforo ahí, le daban 5 kilos y uno era feliz con ese pasto. Pero, ¿qué de esos nutrientes pasan a la vaca? En la siguiente diapositiva, Liliana, por favor, vemos lo mismo en una braquiaria de Cumbres. Esto es en el norte de Tolima, una braquiaria de Cumbres de 40 días. Cuando nosotros vimos esto, no, hermoso, divino, pero las que hablan son las vacas. Entonces, ¿qué nos hablaron aquí las vacas y qué nos hablaron en la pasada? No aumentaron la leche, no dieron la cantidad de leche, es más, algunas vacas bajaron su producción. Y lo que tenemos ahí simplemente es un tejido lignificado, es un tejido, o sea, llega a un punto en que la pastura deja de ser nutritiva y esa es la parte que no hemos podido meter en la cabeza, que la pastura tiene que aportar nutrientes a la vaca. Y para eso está la vaca, o si no, simplemente le hacemos una cirugía a la vaca, le quitamos el rumen, le hacemos un tubo directo al intestino y la ponemos a producir como monogástrico. Entonces, si nosotros tenemos esa herramienta tan importante como es el rumen, ¿para qué le vamos a dar una calidad de forraje que en el rumen no se va a aprovechar? Porque no hay forma de aprovecharlo. O sea, cuando estas pasturas se pasan de punto, se lignifican. La lignina es parte del tejido celular de la planta, pero la lignina es totalmente indigestible. Entonces, todos los estudios que están haciendo a nivel mundial es hacia disminuir la lignina de las plantas para que las plantas aporten mayor cantidad de nutrientes. Eso se lo voy a ir explicando aquí a continuación. La siguiente diapositiva, por favor, Liliana. Esto es un pasto estrella, simplemente con una visión diferente. No es la visión de ver, o sea, es igual a como vimos los pastos anteriores, simplemente que yo lo estoy analizando desde un punto de vista diferente, donde vemos que arriba hay unas hojas, pero abajo hay un montón de tallos y hay un montón de atrofia en su crecimiento. Es más, hay tallos florales, hay enanismo de ciertas plantas por desnutrición. Entonces, aunque vemos una gran biomasa, nos tenemos que centrar en qué es lo que estamos realmente produciendo, porque vale lo mismo producir un pasto malo que un pasto bueno. Entonces, si vemos las estrellas de este punto, solamente las hojas de arriba, lo que son las puntitas de arriba, sirven. De ahí para abajo no sirve ninguno de esos materiales. Simplemente si la vaca se lo come, simplemente lo que va a hacer es llenar la vaca, se siente satisfecha, pero no se nutre. Es como tomarse una gaseosa 2 litros bogada y uno se siente lleno, pero no está bien nutrido. Entonces, de aquí en adelante lo que tenemos que empezar es a pensar es cómo nutrimos bien la vaca, cómo le aportamos esa cantidad de nutrientes a la vaca. En la siguiente diapositiva es una tabla donde nos muestra cuál es un pasto de excelente calidad, y ahí viene un pasto de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Y nos lo miden por la calidad de la fibra. Aquí me miden FDN, FDA. La FDN es la fibra en detergente neutra, donde me mide la lignina, celulosa y hemicelulosa. Y la FDA me mide la celulosa y la lignina. O sea, la FDA me dice qué tan indigestible es el pasto o qué tan digestible. Y la FDN me habla de la capacidad de llenado. A mayor FDN y a mayor FDA, el pasto es más malo. Es de menor calidad. Entonces, puedo poner un pasto de excelente calidad con una FDN por debajo de 41 y una FDA por debajo de 31.
Ahorita les voy a mostrar unos resultados de laboratorio de algunos forrajes y de algunos pastos para que hagamos algo de ejercicio. Entonces, siempre uno tiene que evaluar su pastura. Es la primera pregunta que yo le hago y espero que se la respondan ustedes mismos y empiecen a meterse en este cuento es ¿cuántos tienen una evaluación de sus forrajes? ¿Cuándo fue que hicieron el último bromatológico? ¿Y cuándo ese bromatológico fue analizado por un profesional? Porque sí, yo llego a mucha gente, yo tengo un bromatológico, bueno, ¿y qué dice? No, es que yo lo vi, como no entiendo nada, yo lo guardé en un cajón. Entonces, necesitamos saber qué estamos produciendo, necesitamos saber qué calidad de forraje estamos produciendo, y lo que nos mide el tema de la brújula hacia donde nos tenemos que direccionar es hacia la fibra. También hay un concepto de que la fibra depende mucho del tipo de forraje y del clima. Entonces, a medida que yo tengo un forraje que crece más alto, por poder sostenerse, tiene que tener más fibra indigestible porque es una pared secundaria. Entonces, tiene que tener más lignina. Entonces, un pasto de corte o pastos de porte alto, obligatoriamente por su genética van a tener más fibra. Y en clima cálido, los forrajes para defenderse del calor extremo, que créanme que ahorita estaba en Toluviejo una temperatura altísima, pues el pasto tiene que defender, entonces tiene que tener esas paredes secundarias. Entonces también ahí es difícil tener una braquiaria con una FDN de 40, pero una FDN de 40, que sería un pasto de excelente calidad, se encuentra en un ryegrass excelentemente manejado o en una leguminosa. Entonces, ahí ya puede ir jugando uno con el tema. En la siguiente diapositiva, es un artículo que salió en la revista Host Dairyman, creo que algunos de ustedes lo tienen, que en el 2018, donde se habla el reto de la fibra digestible contra no digestible, y es cuando empezaron a hacer unas mediciones de indigestibilidad de la fibra. O sea, ya hemos llegado, normalmente uno manda una fibra al laboratorio y uno habla de indigestibilidad a 48 horas máximo, pues ahora hablan de 240 horas. O sea, miren qué fracción realmente no se digiere, pero absolutamente nada. Y aquí en este artículo hablan de la fibra no digestible. En la siguiente, simplemente para que vean el artículo, para que vean la gráfica. En la gráfica se habla de cada 240 horas en que ponen esa fibra a digerirse. Eso lo hacen normalmente en vacas pistuladas, y la van poniendo y miden totalmente lo que no se digiere todo. Entonces esto ya lo están haciendo en Estados Unidos, y ya uno puede mandar el pasto al laboratorio y le dicen la fibra no digestible, totalmente no digestible, es tanto. Entonces ya uno puede conocer, ya puede sacar unos datos. Y créame que porque digo que mandar a Estados Unidos no es la panacea, pues, o sea, creo que hasta algunas pruebas son más baratas que aquí en Colombia, y puede uno empezar a llenarse de información de la finca. Nosotros tenemos muchos vacíos. Segunda pregunta, ¿quién hace aforos en sus fincas? ¿Cuánta biomasa produce? ¿Cuánta biomasa real produce? Una es una biomasa que el animal no se come, que queda en un colchón, que queda atropellada, y otra es la que realmente aprovecha el animal. ¿Cuántos kilos de materia seca producen al año en sus praderas? O sea, kilos de materia seca hectárea año. ¿Cuánto pasto se comen sus vacas realmente en el potrero? Una cosa es el 12%, el 10%, el 2.5%. Las vacas no comen porcentaje, las vacas comen pasto. Entonces, ¿cuánto realmente se comen en sus fincas? Eso es un dato que es tan indispensable como cuánta leche están dando sus vacas. Hay gente que ni siquiera mide eso. Nosotros, me disculpan y se los digo con certeza, porque camino bastantes partes de Colombia, no medimos, somos pésimos midiendo. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Esa es nuestra debilidad, y la debilidad es para simplemente tener oportunidad de cambiar. La siguiente diapositiva está más difícil de ver. Bueno, habla de
de la FDN realmente digestible de la FDN. O sea, es cuánto se aprovecha de la FDN, pero esto me lo muestran como materias primas. O sea, digamos que hasta hace poco uno podía utilizar fibra también por otras fuentes. Entonces, digamos que aquí está cascarilla de algodón, semilla de algodón, aquí hay unos senos, ensilajes de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es cuánto porcentaje de la FDN tiene, de la materia seca, perdón, y cuánto de eso es más digestible. Entonces, si vemos una cascarilla de algodón, tiene una digestibilidad completa del 100%. El algodón es una materia prima importantísima, interesantísima en producción bovina, pero hoy, jalonada por el mismo precio de las materias primas, cuando el algodón en esta época se conseguía 500 pesos en las zonas de producción, hoy está alrededor de 850, 900 pesos. Cuando, pues obviamente el maíz en esta época debería estar a 700, 750 pesos, hoy está a 1200. Entonces, esto, digamos que ahí se queda uno cortico y no hay fuentes y las fuentes son costosas. Bueno, siguiente. Entonces, pongo esta imagen para hacerle entender qué es lo que tiene que hacer uno. El desaprender, muy cortico, les cuento la historia. A mí me tocó hacerlo y lo hice hace unos años y yo creo que todos los días lo intento hacer. Es sacar un montón de información que tenemos en la cabeza. Mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, es que yo llevo 20 años haciéndolo así, pero usted puede ordeñar hace 40 años y seguir ordeñando mal. No siempre la experiencia quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar un poquitico hacia afuera, empezar a mirar muchos modelos, muchos sistemas para entender qué está pasando en nuestra realidad. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a ver un poco de información del manejo de pastos de trópico alto, con unos programas que hubo con la Universidad de Antioquia, con el gobierno de Nueva Zelanda, de Holanda, y después tuve la oportunidad de conocer los sistemas de manejo en Brasil con forrajes tropicales. Bueno, y también vi algo con una empresa chilena. Pues no es que fui allá, sino que el internet ahora provee todo. Vi que todo lo que yo pensaba que creía saber de forrajes y lo llevaba a la academia, estaba casi todo erróneo. O sea, no era por ahí y no lo estaba haciendo bien. Y esa era la explicación de por qué nuestras vacas, con la misma genética, todos ustedes lo saben, nosotros tenemos las mejores genéticas, tenemos los mejores toros del mundo, pero una Jersey en Estados Unidos se encuentra datos de 35, 36 litros de leche, y aquí pues yo creo que los mejores están en 20, 22 y el promedio de 12. Entonces, ¿por qué las vacas no pican como deberían de picar? Y la respuesta es simplemente que es nuestras dietas, nuestro balance de las dietas y la calidad de la comida que nosotros estamos dando. Es para poder empezar a entender qué es el desaprender, les quiero explicar de dónde viene la información, después les muestro la información y después les acabo de rematar parte de los proyectos que hemos venido trabajando. Entonces, en esta siguiente diapositiva, esto es una gráfica de crecimiento de forraje. La línea verde, este ejemplo es en una mombaza. La línea verde es el crecimiento exponencial de las hojas. La planta crece y empieza a salir una hoja, después otra hoja, después otra hoja, dependiendo del tipo de planta, tiene más o menos hojas. Llega un momento en que todas estas hojas están creciendo y si ven la caída de la gráfica, empieza a caer esa línea verde. Y coincide con que empiezan a ascender la línea azul, que son tallos, y la línea roja, que es material muerto. Entonces llega un punto en que la planta se le muere su primera hoja y empieza a crecer tallo. Entonces, esto se llama una evaluación del índice de interceptación lumínica. Es una cosa muy sencilla y quiero llevarlo a lo más sencillo para que todos me lo entiendan. Es
la capacidad de, de absorber luz, que es lo que nos enseñaron desde la escuela de la fotosíntesis, y cuando la planta se vuelve ineficiente para absorber luz, es cuando se muere su primera hoja. Y ahí para adelante lo que hace es crecer tallos que son indigestibles porque el tallo tiene más tejido lignificado. Entonces, de la caída de la línea verde hacia allá, la pastura se vuelve ineficiente. Y yo lo asocio con una vaca, dos tetas. Sí, compensa algo de leche, pero es que la vaca se hizo para tener sus 4 cuartos funcionales. Entonces, el pasto, que puede ser muy funcional, puede producir un montón de nutrientes, simplemente dejó de ser funcional. ¿Y qué está cumpliendo? Está cumpliendo un crecimiento de tallos que no le sirve a nadie, solamente nos sirve a nosotros para sentirnos satisfechos de un mal proceso. O sea, vemos un pasto sobrecrecido y somos felices porque pensamos que tenemos mucho pasto, pero estamos produciendo mucha basura, literalmente. Entonces, este trabajo que lleva mucho tiempo, en Brasil lleva mucho tiempo trabajando esto, esta gráfica está desde el 2003, viene muy relacionada con trabajo que el doctor Fulkerson en Nueva Zelanda y varios investigadores en Nueva Zelanda y en Australia hicieron con el kikuyu. La siguiente, por favor, Liliana. Esto fue el inicio de todos los trabajos y es más, fue el inicio del trabajo de esta investigación. Se basaron en Brasil. Esto lleva más de 18 años, casi 20 años en publicaciones científicas y empezaron sobre la fenología del kikuyu, que era el crecimiento de hojas. Digamos, el kikuyu tiene la característica que cuando crece su quinta hoja, la primera hoja se muere. Entonces es lo mismo, simplemente que la investigación. ¿La puedes devolver, Liliana, por favor? Lo simplificaron. O sea, yo creo que lo lindo de la ciencia es volver simples los procesos. Cuando la ciencia cumple eso, todo es perfecto porque se puede transmitir esa información al campo. Nosotros no tenemos productores o productores de pronto sí, pero trabajadores de campo capacitados a nivel PhD. Entonces tenemos que poner la información muy sencilla, muy simple para que realmente pase. Porque ustedes llegan y le dicen, venga, cuando la planta esté con 95% de índices de interceptación lumínica, meta las vacas. Él no entendió. Y si usted se lo explica de otra manera, como lo hicieron fácil, tanto los neozelandeses, los australianos y como ahora los brasileños, es cuando el pasto tenga una altura de tantos centímetros, debe entrar el ganado. Entonces todo lo volvieron a altura y la medición la volvieron a altura y es más simple de entender, es crecimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que borrar de nuestro cerebro? Los días de descanso, porque no coinciden. O sea, nosotros manejamos, siempre lo hemos manejado y los libros de pasto lo tienen, es un kikuyu de 40 días, 45, entonces ya llegó la nueva ola y hablan de 35, si usted se va para la sabana es de 80 días, entonces ya llegó la nueva ola, es de 50, usted da una braquial y le hablan de 35, 40 días, entonces ya llegó la nueva ola, hablan de 30, pero siempre manejamos días, y hay días muy diferentes. Por ejemplo, hoy fue un día muy bonito aquí en Sucre y en parte de Córdoba, porque hubo mucha luminosidad, mucha temperatura, y ahora en la tarde llovió. Entonces las plantas crecen diferente porque tienen mucha capacidad de absorber luz y no tienen estrés hídrico en el suelo, en sus raíces, absorben nutrientes, crecen más rápido. Entonces, si yo manejo 25 días o 30 días y estoy en esta época del año, puedo tener una pastura recuperada a los 18 días. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ¿cómo manejo mi esquema de días pasados a realmente medir la altura de las pasturas? Hacer algo que no hacemos, que me parece demasiado gracioso. Nosotros nunca hacemos inventario de nuestros forrajes y nunca le damos vuelta al pasto. Nosotros le damos vuelta al ganado, le damos vuelta a todo menos al pasto. Yo les pregunto hoy, ¿cómo está su potrero que lleva hoy 15 días de descanso? ¿Cómo está su potrero hoy que lleva 10 días de descanso? Viene bien, viene creciendo bien,
no puede hacer curvas de crecimiento en sus propias fincas. O sea, hay un montón de herramientas que uno puede hacer con una regla. Entonces no necesitan comprar el superaparato con tecnología láser, una regla, se van para Panamericana, la compran, o un palo y lo miden con un marcador. Es una cosa muy sencilla y uno saber cómo está manejando sus pasturas, a qué altura están entrando, cuánto tienen de colchón. Hay un montón de datos que se pueden obtener y saber hacia dónde direccionar uno. La siguiente, Liliana, por favor. La siguiente. Todo esto lo sacaron en una tabla. Esto es para forrajes tropicales. Miren esta tablita aquí. Hablan de Mombasa, Tanzania. No puedo nivelar. Yo miro acá. Mombasa, Tanzania, Marandú, Saraex, Exacto, Elefante, son Antropogón, elefante, Mirícola, Braquiaria, Convert, los Tifón y Coach Cross. Convert, Mulato, Tifton y Coach Cross. Digamos que ahí están los que más se utilizan en trópico. Yo les sigo con la cuenta, el Kikuyo, pasto Kikuyo. Todo esto es crecimiento de hojas nuevas, o sea, sin contar colchón. El Kikuyo son 30 centímetros y el raigras son 25 centímetros. Cuando el raigras está a 25 centímetros coincide con las 2 hojas y media, y cuando el Kikuyo tiene 30 centímetros coincide con las 4 hojas y media que se debe pastorear. Esto son varias cosas que hay que entender. Entonces, esta es una altura de entrada y hay una altura de salida. Esa altura de salida a mí me dio mucha lidia entenderla. Cuando en trópico alto nosotros manejamos el sistema de pastoreo inteligente, que cortamos el pasto, que fue un programa extraordinario que se hizo en la Universidad de Antioquia. Aprovechamos muy bien las pasturas, pero nosotros cortamos a 5 centímetros, el Kikuyo. Pensábamos que lo hacíamos bien. Mi tesis de pregrado fue eso, y no está bien. Miren que aquí nos habla de una altura de salida que es el 50% del material que producimos. Uno dice, bueno, estoy desperdiciando mucho pasto. ¿Y por qué yo debo hacer eso? Entonces, para resumirles, es muy sencillo y en la siguiente diapositiva les acabo de hacer entender. No, todavía no. No me ponga esa que se llama. No, la tablita. Gracias, Liliana. Es que me da dolor de cabeza. Cuando la vaca está libre albedrío. Alexander. Cuando la vaca está libre albedrío, despunta. Entonces, este sistema es lo más adaptado a la vaca. Me van a disculpar todos los que manejan sistemas diferentes de pastoreo, pero yo trabajo a favor de las vacas, porque yo amo las vacas, y las vacas en su estado natural, sin acordonamiento, sin ponerle la cerca eléctrica, sin obligarlas, despuntan. Y ellas despuntan y despuntan y despuntan y no hacen segundo bocado. Hacen segundo bocado siempre y cuando usted las obligue. Entonces nos tenemos que ir al sistema de la vaca. Y este sistema es el sistema de la vaca. Ese 50% del material es simplemente cuando la vaca despunta, se come el 50% del material y queda media hoja. Entonces ya voy hacia la planta. Yo tengo que cuidar la planta. La planta tiene que quedar con habilidad de hacer fotosíntesis. Listo. Entonces, bueno. ¿Por qué, doctora, no quería que me mostrara todavía la otra? Esta tabla salió nuevecita del horno, ahora sí la que sigue, que es lo nuevo que están investigando en Brasil. Se llama el rotatiño. Y esto es un dolor de cabeza porque entonces ya la Mombasa, que está allá en el punto, ya no es de 90, sino de 80. Y aquí en esto ya pusieron el Kikuyo, ahí está, 20 centímetros. Y tienen toda la razón. O sea, no va a correr un poco llegar, lo que se quería era que la reserva de carbohidratos del pasto estuviera casi a un 100%, que coincidía con ese crecimiento de la tabla anterior, pero lo que dicen ellos es que si yo puedo aprovechar ese forraje y dejo un poquitico más de reserva, puedo tener unas rotaciones mucho más aceleradas y eso me lleva a tener una carga animal más alta, pero también me lleva a que los nutrientes están en su punto más óptimo. Entonces tengo más energía, más proteína. Entonces es un golpe. Yo ya voy a empezar en unas fincas a empezar a adaptar esto, pero créame que yo, digamos, Kikuyo,
a 20 centímetros, ustedes lo pueden lograr en 18 días. Entonces la gente dice, uy, 18 días, se nos van a morir las vacas, hay nitritos, nitratos. Tranquilas, las vacas tienen un rumen. Las vacas pueden hacer eso, las vacas pueden comer urea. Lo único es que nosotros tenemos que balancear con energía. Entonces no hay ningún problema. Pero, ¿cuánto me vale un punto de proteína en un kilo de materia seca de pasto y cuánto me vale un punto de proteína en un kilo de soya? Los valores son totalmente locos. Entonces yo tengo que trabajar la proteína en el pasto. Ahí es donde está la proteína, es la salvación de nosotros. Yo les adelantaré más cuando empiece todo el trabajo de campo con esta nueva tabla, pero para allá vamos, hay que trabajar. Y si ellos lo están haciendo, los brasileños, que son los mayores productores de leche en el trópico en el mundo, nosotros no nos podemos quedar impávidos esperando que pasen 20 años para ver si de pronto nos llega otra crisis o nos toca salirnos del negocio. Siguiente. Entonces, ahora sí, con el 50% de la salida, quiero que vean esta imagen. Con eso yo lo entendí claramente y entendí que nosotros no vemos la parte más importante de nuestro negocio, que se llama el suelo y se llama las raíces. Y desconocemos a un 1000% todo sobre el suelo y sobre las raíces. Eso fue otro golpe que a mí me tocó darme. Pues yo venía de una escuela de producción de leche en San Pedro de los Milagros, donde cuando fue la urea que valía 40.000 por el bulto, uno echaba 8 bultos por hectárea, que hasta en la sabana decía, esos paisas están locos, todo el abono que tiran, pero nuestra tierra paisa es mala, pues no hay nada más que hacer. Pero después uno veía que llegaban las plagas, llegaban las enfermedades, el suelo se aporreaba, había que hacer renovaciones, había que hacer un montón de cosas y no entendía realmente yo personalmente qué estaba pasando y llegaban unas oleadas de regenerativos. Digamos que un regenerativo antiguo es Ana Primavera, y pues eso ahora no es tanto. Hay gente que lleva muchos años hablando sobre el suelo. Entonces, hay que entender. Entonces, le resumo estos cuatro. Es la relación entre la defoliación y el estado de las raíces. Entonces, a medida que yo tengo una planta entera, que sería la primera planta, tengo unas raíces profundas. Todos nuestros pastos deberían de tener estas raíces profundas, allá chupando nutrientes abajo y chupando agua abajo para nosotros por verano. Y a medida que yo hago defoliación, digamos que yo me voy al extremo derecho, hay una defoliación de total de la planta. Entonces, ¿qué pasa ahí? La planta queda sin material fotosintético, o sea, queda sin nada de hojas. Entonces tiene que recurrir al suelo para alimentarse, para empezar a llenar sus reservas, para hacer rebrote, para hacer fotosíntesis. Pero mire cómo queda la raíz. Entonces queda sin raíz, entonces es el plato de sopa sin cuchara y con tapabocas. Entonces, jodida, la planta ahí queda jodida y queda a merced del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Verano, inundaciones, plagas, malezas, etcétera, etcétera. Siempre ponemos la planta en desventaja. Si hacemos el que sigue de derecha a izquierda, tenemos una defoliación de un 70%, la raíz queda aporreada y queda sin hojas, o sea, no hay hojas para hacer fotosíntesis. Entonces, digamos que puede una planta que se va a demorar menos. Pero si yo hago lo que me dicen en la tabla, que es defoliar nomás el 50%, miren la profundidad de las raíces, me queda esa media hoja y la planta me recupera más rápido. Hay muchas formas de ganar. Usted puede tener vacas de 40 litros de leche y puede perder plata. Pero la mejor forma de medir usted cómo trabaja en su finca es cuántos litros por hectárea por año produce. O sea, cuál es su eficiencia en litro hectárea año. Entonces ahí es donde hay que enfocarse mucho más y trabajar más duro. Y eso es con carga animal, pero carga animal que coma mucho pasto. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que suplir unos nutrientes. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tener unos forrajes de mejor calidad para aportarles más nutrientes a la vaca. Entonces, yo veo que ya me estoy quedando por el tiempo. La siguiente diapositiva es simplemente una tabla de requerimientos para que lo miremos por encima. Siguiente. Doctora Liliana, no se duerma, eso. No, para nada, es el tiempo que nos da la transmisión. Listo, aquí tengo una tabla de requerimientos. Es un requerimiento
por peso vivo, por ejemplo, cuántas megacalorías requiere un animal de 500 kilos, 8.46 para mantenerse, y la que sigue es cuánto necesito yo por litro de leche. Siguiente diapositiva. No, uy, no, ya, no voy a echar ya. Ahora me toca No me devolverme todas. Adelante, la que sigue, la que sigue. La siguiente. Eso. Ahí ya estamos. El requerimiento por litro de leche se mide según la grasa de la leche. Entonces, si nos vamos a la Jersey, que está entre 4, 8, 5 de grasa, es el requerimiento más alto que hay. O sea, la Jersey, todo el mundo, son chiquitas, comen poquito. No, las Jersey metabólicamente son unos monstruos, su metabolismo es muy acelerado por esa cantidad de sólidos que producen. Entonces, ahí es donde uno tiene que afinar más su nutrición, porque tienen menor capacidad para consumir, pero requieren mucha energía, mucha proteína. Tienen que necesitar 101 gramos de proteína por litro de leche. Eso es muy alto. Entonces, si yo me voy a comprar esa proteína, ¿cuánto me cuesta? Entonces, ahí es donde yo tengo que entender cómo hacerlo con forraje. La siguiente. Entonces, le quiero mostrar un primer trabajo que se hizo. Coloco los días simplemente como para que la gente no se pierda mucho, pero simplemente el mismo potrero de Quicuyo. En el primero era un Quicuyo muy normal del norte de Antioquia, 17-18% de proteína, en megacalorías 0.96, todo eso demandó a Dairy One, FDN 64, FDA 35, y abajo hay algo que se llama valor relativo de forraje, que es como se deben de medir realmente los forrajes. Y ese mismo potrero se desbrozó, se le quitó el colchón, se hizo una fertilización diferente, estaba buscando los nutrientes que más requería, pues según un análisis de suelos, y la recuperación fue 15 días antes. O sea, ese mismo Quicuyo a la altura que en esa época se manejaba, estuvo 15 días antes recuperado por esa estrategia en la fertilización, y ahí tenemos de 0.96 a 1.28 megacalorías, la proteína casi que subió 10 puntos, ahí es donde todo el mundo se asusta, pero mire la FDN y la FDA, o sea, se volvió un pasto mucho más digestible y que lo mide como en el valor relativo de forraje. Entre más alto el valor relativo de forraje, es más digestible el pasto. ¿Qué pasa con esas dos diferencias de pastos? El primer pasto me producía en base forrajera 5 litros de leche con pasto, y en el segundo puedo producir 12 litros de leche con pasto. Entonces, entre más leche yo produzca con pasto, menos suplemento tengo que dar. Siguiente diapositiva. Esto es varios forrajes de clima frío, Quicuyo, brasilero, que hay algo en el norte de Antioquia, trébol y raigras. Entonces yo quiero meter estos dos más en la palestra y quiero que vean dos números. La proteína cruda, 33 y 29, y la energía neta de lactancia, 155 y 149. Si yo en vez de trabajar con ese Quicuyo, trabajo con este raigras, yo con este raigras puedo producir en una vaca Jersey aproximadamente 16 litros de leche, y con este trébol yo puedo producir casi los mismos 16 litros de leche, solamente con forraje. Y el balance de la dieta, como la proteína es tan alta, solamente tengo que dar energía, por decir, un maíz. Entonces, hay una posibilidad muy grande de que nosotros produzcamos nuestra propia proteína, o por lo menos el 80% de la proteína. Digamos que en el balance final de los aminoácidos es donde nosotros quedamos bailando un poquitico, pero se puede lograr. Y hay opciones que nosotros no hemos explorado, que somos perversos. Yo he venido hablando todos estos días que he estado en gira en Córdoba, pues intentando entender porque seamos serios, en el norte de Antioquia no hay agricultura para vacas, pues producimos papas y zanahoria y todas esas vainas, pero no sabemos más de agricultura, y en gran parte del país tampoco sabemos de agricultura. Entonces, Ceretec es una zona de producción de maíz y todo eso, pues digamos que es un maíz que cuando llega el maíz importado barato, el maíz de aquí se vuelve barato, y es una cadena siempre que pierde el agricultor y la gente se aburre. Ahora recibí una llamada donde hay X toneladas de yuca por allá en Bolívar,
que los campesinos no tienen, o sea, si la arrancan pierden plata. Entonces, ahí es donde uno se pone triste porque la comida se pierde, pero estamos sufriendo porque la comida está costosa. Entonces, les quiero mostrar unos ejemplos, simplemente la siguiente diapositiva en mi andar. Siguiente. Ahí, perdón. Soya en Ibagué. Y en el valle también se produce mucha soya. O sea, podemos producir soya, ¿por qué no? Hoy la soya en el interior del país está a 2.300 pesos. ¿Por qué no producir soya? No entiendo. O sea, no he podido entender por qué. Parte es porque somos muy miedosos. Pero podemos producir soya, que es, digamos, la fuente de proteína con más alta cantidad de aminoácidos. La siguiente. Los que me conocen saben cuál es mi obsesión. Yo soy un obsesionado hace muchos años por la alfalfa, porque en los libros y en todas partes dicen la reina de los forrajes es la alfalfa. Este es mi primer fardo de heno de alfalfa producido en el Tolima. O sea, alfalfa en trópico bajo, ya puesta en heno, se puede hacer. Está el cultivo, ya hemos ensayado, llevamos casi 3 años haciéndole a variedades, mirando qué se puede establecer. La siguiente. La reina, ahí está, el Ramón en la alfalfa, en la hacienda La Ceibita, en el Mariquita Tolima, pero miren la composición. Aquí, ¿me ayuda, doctora? Proteína cruda. 27.5 Se lee en DM. Proteína y cruda. 31.8. 31.8%. Ya. FDN, bueno, la ANDF es FDN, que está en 30. Estoy muy ciego, qué pena. ADF en 29.4 y en DM está en 24.9, en 24.7. Aquí tiene 30 de FDN, o sea, con esta FDN un animal se puede consumir alrededor de en fresco unos 120 kilos o 130 kilos de alfalfa. Obviamente no se puede dar como dieta única, pero eso quiere decir que su digestibilidad es muy alta. Entonces, por eso la reina tiene mucha proteína, digestibilidad muy alta y hay unas variedades nuevas que tienen menos lignina. Entonces, hay una forma de trabajar. Aquí antes se cultivaba, Boyacá se cultiva mucha alfalfa. No sé, seguimos en el cuento siguiente de que nos falta ser un poquitico más arriesgados. No me da miedo decirlo, las universidades les falta meterse más al campo. Yo fui docente 14 años, la Universidad de Antioquia, la Universidad CES, y el campo, o sea, se volvieron unas burbujas, y ahora es peor, burbujas virtuales, donde necesitamos llenar esas necesidades que tienen los productores. El productor de carne va a estar embalado porque no tiene con qué cebar. O sea, se nos viene en crisis, pero tenemos las oportunidades de hacerlo. Yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecernos, ustedes desde las mismas asociaciones, nosotros que estamos aquí en el día a día, chupando sol y metidos en campo, viendo lo que necesita la gente quiere hacer, la gente quiere cambiar. Ustedes no me creen, la gente en Trópico Bajo haciendo cosas, venimos haciendo unos trabajos muy espectaculares en suelos, estamos trabajando con microorganismos eficientes, con GeoChic, trabajando materias orgánicas. No alcancé a ponerlo acá, pero se los puedo montar en mi página o se lo puedo mandar a la gente de la asociación. Los 2 últimos trabajos que mandamos al laboratorio, braquiarias de Cummins con el 18% de proteína. Ya eso lo pone a uno, ya lo pone a uno a pensar diferente. Podemos producir proteína en el pasto más malo que teníamos. Ese fue el libro que quemé en estos días, que decía la braquiaria tiene 8% de proteína. No, porque ya el laboratorio me dijo que no, y era una braquiaria de Cummins, una braquiaria que lleva 20 años de sembrada. Simplemente le cambiamos la forma de manejarlo. Cogimos microorganismos eficientes para mejorar el suelo, la vida en el suelo, que la tenemos muerta. Caminen sus potreros y miren cómo están las heces. Las heces siempre se momifican, se ponen blancas. Lo he visto desde 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta 0. En todo Colombia tenemos nuestros suelos muertos, y ahí es donde tenemos que trabajar más fuerte para producir este tipo de alimentos de mucha calidad.
Siguiente, creo que ahí ya dio el tiempo, ¿cierto? Doctora, perfecto, 40 minutos. Muchas gracias. Espero las preguntas, todo lo que les pueda responder en los 20 minutos que tenemos. Ahí está toda mi información, las 2 páginas de Instagram. Yo normalmente publico todo lo que hago para que la gente se entere y pueda aprovechar un poquito con la información y se puedan enriquecer. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Alexander. Agradecidos con ustedes, con cada una de las experiencias y con cada una de las momentos que ha compartido usted en este momento con nosotros. Y obviamente hay preguntas, muchas. Ay, Dios mío. Mire, eso, cuando hay muchas preguntas, toca hacer esto, porque nosotros llegamos a un punto donde ya no vemos, donde no podemos entender muchas cosas de lo que pasa ya en el teléfono. ¿Cómo se maneja y cuándo sabemos que un pasto joven se convierte en un problema en nuestras fincas? Obviamente, comerse el pasto antes de tiempo genera un exceso de proteína, pero no es, el pasto no es el culpable es la dieta. ¿Correcto? Entonces, el pasto nunca va a ser culpable, nunca. ¿Qué tenemos que tener? Evaluar ese pasto en ese momento. Se los pongo así para que lo entiendan de manera muy práctica. Todos tenemos una vaca ladrona en nuestras fincas. Las vacas ladronas se meten a robar, a despuntar el pasto más joven. Y es la vaca que más da leche. Ella nunca se enferma. Punto. Entiendan eso, o sea, pongan eso en práctica. El miedo siempre es nitritos y nitratos y se nos van a enfermar las vacas. Nosotros podemos poner energía en la dieta. Yo tuve vacas pastoreando alfalfa, full tiempo. Entonces le decían a uno, timpanismo, yo no sé qué. No pasó nada, subieron 6 litros de leche. Qué rabia no. Entonces comérselo en el momento óptimo, pues usted lo come más pequeñito. Yo creo que le hace más daño a la planta que a la misma vaca, pero tomen el caso de la vaca ladrona. Esa es la mejor ejemplo que yo he podido ver en la naturaleza. Y es la más bonita, la que más se preña más rápido. Bueno, dice, pastos para el trópico bajo. ¿Qué recomendamos? No doy Más recomendaciones. activos. ¿Qué podemos decir? Yo siempre Ya no, he le voy sido a dar la respuesta que le hago a todo el mundo. Esto no son recetas de cocina. Yo le iba a hacer un comentario Punto. antes de que interviniera. Yo a veces les digo a las personas cuando me preguntan, ¿y si yo los llevo para tal parte? Un cambio de clima muy fuerte. Y yo no, ustedes tienen que revisar qué condiciones tiene su finca para llevar esos animales hasta allá. No podemos adaptar todo a los animales o a cada una de lo que esté pasando en el momento. Entonces, creemos que el pasto y que los nutrientes también deben ser así catalogados. ¿Qué podemos procesar en este momento? Exacto. Sí, o sea, no podemos caer en el novismo, pues no quiero tampoco pelear con mis amigos que venden semillas, pero le estoy diciendo, braquiaria de cumes con 20 años de sembrada y 18% de proteína. Y créame que yo ensayo todos los pastos. Ahora estoy con Science haciendo unos ensayos, con Impulsemilla haciendo unos ensayos. Me gusta hacer el conejillo de indias porque ellos saben que soy juicioso, mido, evalúo, llevo al laboratorio, mido en vacas. Pero uno tiene que, pues, en estos días a un productor ahí cerca del difícil Magdalena, le dije, dejes la colosuana, que es lo que aquí en Tierra Caliente le llaman quicuyina, y todo el mundo quiere eliminarla. Yo déjela y manéjela así y verá que le funciona. Entonces no es cambiar, porque es que cambiamos de pasto, pero seguimos manejando igual. Pues hay que evaluar los suelos, hay que evaluar el clima y hay que buscar un profesional que nos apoye en eso, o sea, saber realmente qué hay que sembrar y qué nos va a servir. La sabana caen unas heladas tremendas, cada vez hay más heladas, pueden caer entre 10 y 12 heladas al año. Hay heladas anormales, hay heladas en abril, hay heladas en junio. El quicuyo no resiste heladas, hay que cambiar el quicuyo por otra cosa.
raigrasas, tréboles. Eso es parte de la respuesta que no hay respuesta. Sí, total, total. Esto es un mundo diverso y debemos aprender a convivir con nosotros mismos, con nuestros suelos, con nuestros pastos, con lo que tenemos. Y es un aprender, un desaprender para aprender. Doctor Alex, ¿alfalfa en trópico bajo? Es la pregunta. Maravilloso. Es una maravilla. Es que me ha tocado ensayar unas variedades pues, que funcionan. Ya hay casas comerciales que van a empezar a traer. Pero el trópico bajo tiene una cosa que es más luminosidad y más calor. La alfalfa realmente es de trópico bajo. La alfalfa, según la historia, nació cerca del río Nilo, en los desiertos. Es más, la alfalfa se le conoce como el forraje de los desiertos. Pero nosotros, pues a nosotros nos llegaron variedades de clima frío. Si ustedes van a Estados Unidos, encuentran variedades desde que crecen en el desierto de California hasta que los que crecen en las zonas donde cae nieve 4 meses y no se mueren. Entonces, ya hay variedades y es el forraje más estudiado en el mundo. Y que más variedades nuevas saca, que más variedades hay en el mundo. Y somos los únicos que no tenemos alfalfa. Más, creo que hay una o dos variedades nativas en Boyacá, que no son nativas, sino que fueron, hace mucho tiempo fueron introducidas. Pero es el miedo porque es un cultivo y es agricultura y le da hongos y le da gusano y le da perros, de todo. Pero es extraordinario. O sea, el comportamiento animal al consumir alfalfa es de más producción, mejor condición corporal, mejor reproducción, pero la traemos de Chile. De Chile traemos alfalfa en cubos a 2.000 por el kilo. Pues, tenemos que hacer agricultura. Se puede hacer. Una de las palabras que más me gustan a mí es sí se puede hacer. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Sí se puede hacer y necesitamos la hipótesis es que nos podemos equivocar, pero se puede hacer, se puede lograr. Tenemos que perder el miedo porque si no es lo mismo. Cambiar. Esto es parte de las enseñanzas de hoy. Tenemos que generar un cambio en el chip que traemos de generar ganadería y de generar unos nuevos negocios que sean rentables. Hay que revisar qué podemos hacer y cómo podemos ser viables en nuestro negocio y en nuestra empresa ganadera. Tenemos saludos de Sincelejo, de Ecuador, de Bolivia, de Valledupar, de Montería, de Cibaté, Cundinamarca. Bueno, hay público de todo. Buenísimo, de verdad agradecerles a todos los que se conectan hoy con Assocerse Colombia, con el doctor Alexander Echeverde, que está compartiendo sus experiencias. Y aquí dice, ¿cuántas horas es recomendable que pastoreen las vacas a la mañana y a la tarde? A ver, dependiendo la temperatura, lo que es o sea, hay unas tablas donde el ganado a cierta temperatura no consume y también a cierta humedad. Digamos, ustedes se vienen para Montería a las 8 de la mañana y a esa hora está sudando uno y no ha salido el sol por el índice tan alto de humedad. Y sube un poquitico y ya llega a la sabana sucreña, que es una sabana un poquitico más seca. Entonces, eso influye mucho en el consumo de los animales. Los animales buscan el horario más fresco para consumir. Nos vamos a trópico alto, pues obviamente el ganado tiene un índice de pastoreo más diurno que nocturno. Aquí, en cambio, es un índice más nocturno. Entonces, por ejemplo, uno en trópico bajo intenta ofrecer el 70% del pasto en la tarde, porque el consumo es tarde, noche y cierta hora de la madrugada. Entonces, es un tema de evaluar según lo que uno tenga. Si uno se va para San Pedro, para ciertas zonas de la sabana en ciertas épocas del año, porque nosotros en tierra fría ya tenemos altas temperaturas a mediodía, el consumo es muy diurno, porque las vacas son muy diurnas, las vacas en la noche, porque todavía tienen su chip de depredadas, en la noche intentan resguardarse un poquito más por el tema, pues que ya no existe, depredadores somos nosotros, pero ese es más o menos el momento de consumo. Y la oferta tiene que ser la oferta adecuada, o sea, ustedes tienen que calcular cuánto pasto tienen en su potrero
ponerle un cierto desperdicio según el estadio de la pastura y el sistema de pastoreo, y poner esas vacas a ofrecerle lo que tengan que comer. Las vacas no es el 10% del peso vivo, las vacas pueden consumir casi el 18% de su peso vivo. Entonces, usted hablar de una vaca Jersey que coma 80, 90 kilos de pasto no es loco. Lo loco es que puede producir entre 13 y 14 litros de leche con el pasto. Eso sí es muy bonito porque produce más con el insumo más barato que tenemos nosotros, que es el forraje. O sea, el forraje vale la pena hacer una buena fertilización, hacer una buena enmienda, trabajar bien el suelo, y sigue siendo más barato que cualquier tipo de suplemento. ¿Cuál sería la altura de entrada y salida de los pastos Estrella y Bermuda? 30 centímetros. 30 centímetros de hoja nueva. O sea, no cuentan el colchón. Yo he contado colchón de 1 metro. Entonces, quitar todo el tallo y lo que crezca de hoja al final, 30 centímetros. O sea, de la punta de la hoja hacia abajo, al llegar al primer nudo, 30 centímetros, ahí tienen que entrar. ¿Qué tal podría funcionar un silo de alfalfa? Espectacular. Es que, o sea, simplemente ensilar es conservar. Yo hice heno porque estaba en el Tolima y allá en 2 días yo saco heno. Y para transportar es mucho más barato el heno. Pero usted puede ensilar, puede hacer enolaje, que es simplemente presecar un poco el material y ponerlo a fermentar. O sea, a la final van a ser los mismos 30% de proteína, simplemente que es más húmedo. Pero digamos que si yo me voy para trópico alto, hacer heno es imposible. Entonces, por eso es tan común uno ver los fardos de enolaje o hacer ensilaje. Uno puede hacer ensilaje en bolsa, ensilaje en caneca, ensilaje en montón de alfalfa. Hay que tenerla, hay que sembrarla. ¿Qué experiencia tiene con braquiaria humidícola con respecto a la proteína? Que por su genética no se deja llenar mucho de proteína. Manejo un par de proyectos, uno en Levante y uno en Lechería, en Puerto Boyacá. Y así uno le haga lo que sea, no pasa el 8% de proteína. Increíblemente lo mismo le pasa al Angleton. Nosotros que somos los enamorados del Angleton, es un pasto muy duro para la proteína. Entonces, lastimosamente la humidícola es un pasto muy interesante, muy bueno, se comporta muy bien en pastoreo y en ciertas zonas húmedas y malas, pero hay que suplementarle proteína y eso es lo que está caro hoy. Doctor Alex, con respecto al manejo del pasto estrella africana, ¿cuál sería la altura para realizar una cosecha adecuada y cuál sería la altura de salida? Lo mismo que le hablé ahorita, los 30 centímetros, sin colchón. El colchón hay que quitarlo. Yo hablo mucha bobada, pero es verdad. La estrella es el único paso que le habla a uno. ¿Por qué? Porque cuando se está pasando, sale un estolón aéreo. Pues todos los estolones aéreos, pero este se va por encima del pasto. Y es el que le llaman el tumbaviejos o el tumbabobos. Entonces, cuando usted ve su estrella y empieza a ver estolones, la estrella le está diciendo, hey, me estás manejando mal. Entonces, lo ideal sería quitar colchón, que empieza a crecer la hoja desde abajo. Cuando tenga 30 centímetros, el ganado despunta y deja 15. 30 de entrada, 15 de salida. En la tabla de la conferencia aparece como Coast Cross. Ahí están las estrellas, los Angleton, la Pangola, la Colosuana, la Braquipará, todas están sobre esa misma línea. Hay algo que vemos en muchas fincas y es el corte y el manejo corrido de las cercas con cuerda eléctrica. ¿Qué opina usted al respecto? Vamos a cortar el pasto y brindarlo al otro lado de la cerca. Sí. Digamos que esa fue la base del pastoreo inteligente que se creó en la Universidad de Antioquia. Fue parte de mi tesis de pregrado. Hay que cortarlo a la altura. O sea, no se puede cortar a ras como lo hace la mayoría de gente o cortarlo a 5. No es ahí. Hay que cortarlo un poquito más alto y hay que llegar siquiera cuando está a 30, 35 centímetros, hablando de quicuyo o cualquier otro pasto.
El error que cometimos nosotros en la época es que, como cortamos casi a raso, obligábamos a la vaca a comer tallo. Entonces, cuando la vaca está en libre pastoreo, busca hojas, pero nunca se come el tallo. Tiene que ser que nosotros seamos, ojalá algún momento me pararan bolas, eso es casi que un maltrato animal. Es que ponerlo a aguantar hambre y eso no tiene lógica. Nosotros, como desconocemos el sistema, pensamos de que el pasto le está haciendo un bien a la vaca y el pasto la está llenando, obligando a que ella, como está llena, no come más. O sea, es como una dieta a las malas, como las dietas nuevas que es como que lo llenan a uno de ensalada. Esa no me ha funcionado a mí, pero bueno. A mí tampoco. No aguanté el comentario, perdón. Doctor, dice, ¿cómo sustentar la creencia que al aumentar la energía y la proteína del pasto con manejo, la fibra de las dietas disminuye? ¿O cómo se puede suplir la cantidad de pasto a ofrecer? A ver, sí disminuye, pero se vuelve más digestible. La vaca necesita fibra digestible. Ahí es donde yo quería llevar. O sea, es muy, y eso sería una clase de nutrición de 10 horas para poder entender bien el tema. Pero el tema es cuánta fibra necesita la vaca real y fibra digestible. Cuando uno mira eso, por eso ponen la tabla que yo les puse de pasto de excelente calidad, usted necesita la fibra la más digestible posible y no pasa nada. ¿Qué ha pasado cuando esos animales supuestamente se enferman? Cuando hay un exceso de proteína en la dieta. Se lo voy a poner así muy sencillo. Yo con un pasto con el 24% o con el 22% de proteína, para poner como un promedio de todo el mundo, yo cubro el 100% del requerimiento de proteína de la vaca. Pero le doy un concentrado con el 18% de proteína. Entonces yo llego a un exceso del 100% de exceso de proteína en la dieta. Cuando hay un exceso de proteína en la dieta, se genera una enfermedad que se llama alcalosis ruminal. Y la alcalosis ruminal me genera, baja en el consumo, me genera acidosis y me genera heces blandas o heces líquidas por ese tema de la alcalosis. O sea, viene desde la alcalosis ruminal. Entonces, ahí hay que jugar un poquitico con ese tema de entender las metabólicas. Pero no es la fibra, créanme que no es la fibra. Yo vuelvo y les digo, la vaca ladrona no se enferma y come el pasto más tierno. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Es irnos a nuestros zootecnistas, los que nos asesoran, los nutricionistas animales. Venga, yo necesito que usted me haga un balance. Coja su recibo de leche y mire el MUN. Ya todos nos miden el MUN. Más, hay los laboratorios de referencia, usted Colanta, la Universidad de Antioquia, Agrosavia, miden MUN. Entonces miren el MUN. El MUN, si la proteína está bien, según la raza, digamos que en este caso una Jersey, ¿cuál es el punto más alto de proteína? Doctor Roberto, sí, porque tiene una excelente calidad de leche. Pero podemos hablar de 3,8 de proteína. ¿Me equivoco, doctora? En Jersey. Así estamos. 3,8 de proteína. Si ustedes están 3,8 de proteína, su MUN debería ser entre 10 y 12. Revisen el MUN. El promedio está entre 18 y 20. El MUN alto es una vaca enferma. El MUN alto es un desbalance en la dieta. El MUN alto es que nosotros estamos intoxicando a la vaca con proteína. Entonces, ¿para qué yo te voy a comprar una proteína que está cara, sabiendo que yo puedo hablar con mis proveedores de suplementos y decir, venga, yo necesito un suplemento con menos proteína, métamela más energía? Y yo creo que allá tenemos que ir y yo creo que todos nos tenemos que enfilar en eso, en balancear mejor la dieta. Así es, cambios de fondo y en los campos, en los hatos lecheros. Doctor, ¿qué piensa acerca de la semiestabulación y de la estabulación? Es un programa válido. Hay un tema de costos y hay un tema de la calidad del alimento. Yo lo comparo muy sencillo. La vaca ladrona, yo digo que la vaca ladrona porque me encanta, despunta y es feliz despuntando, comiendo lo que ella quiere. La vaca estabulada puede ser la misma vaca ladrona, usted le lleva lo que usted cosechó en el campo. ¿Qué calidad tiene? Entonces, demos un ensilaje. Entonces, yo me voy para un ensilaje de la sabana que tiene 5 meses y hay veces es un ensilaje capado porque le quitan la mazorca para hacer chocolo.
o un ensilaje aquí en la costa que le quita la mazorca para hacer bollo. Entonces es un ensilaje de maíz sin maíz, de un pasto, o porque el maíz es un pasto hecho, o le dan pasto de corte de 3 metros de altura, que es indigestible. Entonces, ¿qué le pongo yo ahí? Para mí el principal limitante a una estabulación es que yo tengo que poner lo que le gusta a la vaca, se lo tengo que poner ahí en la canoa. Y el segundo es el costo de las dietas. El pastoreo es lo más barato que hay y lo otro tiene que tener un costo. Si usted le pone 10 personas o 20 personas o 50 personas que las haya visto en una estabulación, cortando con guadaña, cargando al hombro, es una cosa. Si yo tengo una cosechadora y tengo un mixer y tengo una persona que me cosecha o sea, casi que una persona alimenta a 1000 vacas, es otro cuento. ¿Y cuánto tengo que producir en estabulación versus pastoreo? Hay un costo fijo más alto en estabulación, entonces yo en estabulación no puedo estar por debajo de 35 litros de leche. Eso ya está medido y ya hay muchas personas que trabajan en el tema de eso. Yo en pastoreo puedo estar en 12, 14 y ser rentable. Pero en estabulación usted se baja de 35 litros y no es rentable. No me incomoda. El fin es que desde que la vaca esté cómoda y tenga bienestar, de ahí para adelante todo es perfecto. ¿Qué tanta proteína? Me surge a mí, ¿qué tanta proteína podemos A ver, estar ofreciendo o componente nutricional podemos estar ofreciendo con esos pastos de corte, con el elefante, con el imperial, con algunos de esos que están ahí, a ver, latentes, trópico medio, trópico bajo, donde estamos tratando de establecer esas lecherías pequeñas? el problema de los pastos de corte, como les mencionaba ahora, es Independiente de que la para mano de poder... obra. No, tranquilo. El problema del pasto de corte es que para poderse sostener necesita tener pared secundaria. Y la pared secundaria toma nutrientes para formar esa pared. Entonces hay una proteína ligada a la lignina, que si usted la manda al laboratorio le da como proteína cruda. Entonces usted puede, un elefante, una maralfalfa, los ahora, cada vez sacan un nombre y un número diferente. Entonces, que Cuba 22, que Cuba 45, le sale proteína bruta. Usted tiene que sacar es cuánta proteína está ligada a la lignina. Y ahí ya puede sacar el porcentaje de proteína. Yo he visto valores hasta el 16% de proteína en pastos de corte, pero ¿cuánto está ligado a la lignina? Eso solamente lo que hay que medir. Proteína ligada a la lignina, o sea que es proteína indigestible, que va a las heces. Está muy bonito. Botar la platica. Perfecto, totalmente claro. Tenemos que rescatar un comentario que nos dicen desde Nariño. Están trabajando con pasturas de alta calidad para minimizar la suplementación en vacas lecheras. Excelente. Saludando de Panamá, de Manicasanare, de Venezuela, Santa Rosa de Osos, Popayán, Cartagena, Bucaramanga, Simijaca, Santa Rosa de Osos, Guayaquil, Pereira. Saludos a todos. A ver, decimos Barranquilla, o sea, estoy tratando de buscar las preguntas, pero están todos los saludos. El mejor pastoreo es el de la tarde, hacer el cambio en la tarde es mejor. Grados Brix en las pasturas. Son experiencias y hay que Sí, recalcar en la tarde hay más grados, hay más grados Brix, hay más azúcares. Y ahí es excelente meter las vacas. Total, y los árboles, el sombrío. Total. Tenemos que volvernos unos cultivadores de árboles, unos amantes de sembrar el árbol para la sombra de los animales. Mira, algo que no comenté, se nos faltan muchas cosas para hablar. Sin equivocarme, el 95% de las ganaderías en trópico bajo no aprovechan el estiércol de sus vacas. Nosotros no aprovechamos el estiércol de nuestras vacas. En trópico, digamos que en la sabana uno ve mucho el ordeño, potrero, y no tienen, pero donde hay ordeños, donde hay salas de ordeño, no tienen que ser tanques de polero, tienen que aprovechar su estiércol para reducir la cantidad de fertilizante químico, que está caro también. Eso no lo hablamos, pero es un tema del mundo y no hay nada que hacer. Total, todo es aprovechable. Debemos revisar es cómo lo vamos a encaminar
para que cada uno de los componentes que tengamos en la finca hagan parte de esa cadena de funcionamiento y que aprovechemos todos los recursos que generamos. ¿Qué recomienda cuando hay acolchonamiento en pasto estrella? Hay muchas alternativas. La menos eficiente es meter vacas a bajar colchón, porque la lignificación es tan grande que el animal no alcanza a bajar ese colchón, así lo obliguemos. Más bien se pone a comer rebrote. Hay que hacer un acto mecánico de quitar el colchón. Entonces ahí viene. Según la topografía, para mí la mejor máquina se llama desbrozadora. Lo que hace es que corta el colchón y lo repica. Y me lo deja como material orgánico en el potrero. O sea, me lo deja puesto como material orgánico. Y ahí uno puede utilizar corta maleza. Todo cualquiera que se haga tiene que ver con un corte muy fino. Y de ahí vendría la guadaña manual. Digamos que esa es la más costosa porque es más mano de obra, no controla la altura de cosecha, no puede ser un corte a ras, porque si hacemos el corte a ras pasa lo de la imagen de que se queda el pasto sin raíz, se queda sin hoja, entonces se demora mucho tiempo para salir, sale maleza. A mucha gente le ha pasado, no, yo no quito colchón porque me sale maleza. No, usted cortó a ras, la planta quedó afectada, la maleza no quedó afectada porque la maleza tiene hasta 2 metros de profundidad, entonces ya rebrota, invade, y ese es el problema. Ese es un tema de sentido común. ¿Qué microorganismos se pueden utilizar para mejorar el suelo? Pensaría yo que hay otra respuesta. Yo estoy utilizando un producto. Exacto, yo estoy utilizando un producto porque es un producto muy completo, me cubre muchas funciones. Es un producto que se llama GeoChic y ya viene cultivado y activado. Es un producto que me ha venido funcionando muy bien. Tenemos casos en muchas partes del país haciendo los trabajos y nos ha ido bien. Ahora acabamos de salir del verano aquí en la costa y montamos un programa que llamaba Verano Verde. Y tuvimos varias fincas con un éxito en que el verano, aquí un verano es normal de 4 meses, y logramos tener fincas con pasto y con ganado. Entonces, eso para mí es muy bueno porque hay soluciones. No es poner un riego de 200 millones de pesos, sino activar el suelo, poner materia orgánica, hacer que la materia orgánica me retenga humedad. Son cosas muy, que uno piensa, no, pues esto es una bobada, no es una cosa de sentido común y de trabajar el suelo. Y estos microorganismos entraron muy bien a hacer ese trabajo. Entonces, descomponer materia orgánica, que es la falencia, movilizar fósforo, potasio, que son los elementos más amarrados al suelo. Hay unas bacterias que fijan nitrógeno, entonces usted pone la bacteria, ella se pega a la raíz del pasto y el pasto fija nitrógeno del aire, que todavía no nos lo están cobrando, gracias a Dios. Entonces, que es un efecto que hacen también las leguminosas, los tréboles, las alfalfas. Entonces, esto me ayuda. Ese producto se llama GeoChic, lo ha trabajado muy bien. Hay otros productos, hay productos muy buenos, el Minuto de Dios, Undaces tiene, hay mucho que hacer, pero tenemos que saber qué estamos necesitando en el suelo, qué microorganismos, cuáles son los benéficos realmente, cuál es su concentración y activarlos bien. Hay gente que activa con agua clorada, por ejemplo. Se mueren las bacterias de entrada. Hay muchas cosas que nos falta y, como les digo, hay muchas oportunidades por hacer cosas. Fertilización en potreros cuando hacen el retiro de los animales. ¿Qué podemos decir? Si yo hago el 50%, o sea, que me quede el 50% de material, puedo fertilizar al otro día. Si yo bajo, tengo que esperar a que haya rebrote, porque no va a haber ni hoja ni raíz para alimentarse. Entonces, por lo general, por eso le decían a uno, no, a los 5 días abone. Claro, pues, porque a uno le enseñaron, caminen por donde caminen hoy. Yo que hace poco estuve en la sabana y estuve por allá por Boyacá, todo el mundo repela los potreros, o sea, le gusta que quede amarillo, pelado, para sacar los animales. Y después tiran abono y mire cómo queda la raíz. Entonces, eso yo no sé, no le ponemos lógica al asunto. Y los animales aguantan hambre, los ponen a comer tallos, y tenemos que esperar a que el pasto se doble, y por eso los pastoreos en Ubaté 80 días, 90 días, sabiendo que usted puede hacer pastoreos más cortos, solamente comiendo hoja. Simplemente es cambiar ese concepto, sino que es que le duele la cabeza a uno un poquitico. Ese borrada de cerebro.
Todos los cambios duelen así cuando los queremos de verdad procesar. Dice, ¿cuánto tiempo es recomendable dejar deshidratar el pasto para suministrar a los animales? Si es un suministro instantáneo, lo que alcance a deshidratarse. Si es para conservar, hay que dejarlo deshidratar totalmente. O sea, eso llega aproximadamente al 88% de materia seca, que eso queda más o menos entre un 10 y un 12% de humedad para sereno. Si no, si se va a dar inmediatamente, sí. Si se conserva de un día para otro, empieza a fermentarse y empieza a tener mal olor. Entonces, es darlo inmediatamente. O sea, uno puede hacer un corte en la tarde, dejarlo hasta el otro día por la mañana para que se oree bastante y dárselo a los animales. Simplemente botar agua. No tiene mucha ciencia. Si usted ya lo va a guardar más de un día, tiene que o que ensilarlo o hacer enolaje o volver heno. Doctora Alex, hay muchas preguntas. No quisiera dejar a nadie sin poderle responder, pero pues también tengo entendido su Hay una tiempo. charla, quedó mis páginas de Instagram, que es el de Pastoreo de Precisión, y Alex EGZ. También me pueden escribir ahí, pues cuando no vayan carretera manejando, Ahí puedo contestaremos responderles de la ahí. mejor manera. Ahí, a ver, ¿qué opinión le merece el forraje verde hidropónico para la lechería? Costo. Costo, nutriente, costo, materia seca. O sea, yo siempre comparo eso. Todo es bueno, todo es hermoso, todo es divino, pero no puede quedar en que se ve muy bonito, que tiene mucha proteína. ¿Cuánto cuesta? Y laboratorio. Lo que yo he podido evaluar, el costo es alto. Entonces, no sé. Yo sigo en que la vaca tiene que estar en pastoreo. Si somos capaces de invertir cierta plata en ciertos procesos, simplemente en mejorar el suelo y en mejorar la nutrición de las plantas, podemos aprovechar casi el 90%. ¿Sabes? ¿Yo en qué gasto mis energías? Yo tengo que coger mis energías y guiarlas muy bien hacia a que sea más eficiente la producción. Yo me gasto la energía cortando un pasto, cargándolo al hombro, picándolo, llevándolo a una. No, yo abono bien mi pasto, le saco un análisis de suelos, miro qué necesita mi suelo, miro qué necesita mi pasto, le pongo lo que necesita, tengo una pastura de buena calidad, lo pongo a la altura con la reglita que les digo, entran las vacas, eso me vale nada, gasto energético. Y ahora está más duro, porque estamos en pandemia y no nos dejan salir de la casa muy seguido, entonces tenemos que gastarnos bien las energías en los procesos productivos. Así es, doctor Alex. Mil gracias por cada una de sus experiencias, por cada uno de esos momentos que usted ha recopilado visitando muchas fincas, que ha sido docente, que ha podido compartir sus experiencias con nosotros y en especial hoy con todo el público de Jersey Colombia, con estos sábados de academia. No, muy, muy bacanos estos espacios para mí me parecen. Al principio de la pandemia yo veía estos lives y yo decía, no, 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 a mí no me gusta. Hice el primero con el doctor Eduardo Kerguelen, con Bujarat, y creo que es una manera de llevarle mucha información a mucha gente que de pronto no alcanzará a ver de pronto ni en su vida, pero la gente necesita mucha ayuda. O sea, yo cada vez que ando más y voy a zonas nuevas, la gente está pidiendo ayuda a gritos y no se ve. Entonces, muy bacano estos espacios, me parecen sensacionales, por eso acepté la invitación, Liliana, chéverísimo. Si quieren más adelante podemos hacer otro con otras locuras para que tengo yo, pero bacano porque la gente se nutre y se llena de información y le va a servir para irse a rascar la cabeza a ver qué vamos a hacer de aquí para adelante, que se viene esta cosa tan seria y tan severa. Claro que sí, un año llevamos ya en sábados de academia, un año de compartir experiencias. Doctor Alex, usted veía que al comienzo estábamos hablando de la premiación de un trabajo en equipo, que fue la charla que dimos la semana pasada en apoyo del doctor Mauricio Valencia de Laboratorios MSD. Entonces hoy quisiera en este momento dar un agradecimiento a Luz Marina Zambrano, a María Inés Castrillón y a Gustavo Márquez, de una familia de Tarquihuila, que asumió el reto de crear una torre con pastas y ponerles al final un masmelo. Era un trabajo en equipo, un trabajo
para recordar que debemos unir esfuerzos y obviamente aquí está el premio, el cual va a ser enviado a la familia en Tarquihuila, una obra de arte en óleo y un apoyo también que nos envía a Laboratorios MSD. Y estamos en el Día del Niño, estábamos incentivando el relevo generacional, estamos incentivando a cada una de las familias que se encuentran conectadas, a cada una de las familias de nuestro país y de los amigos que nos están viendo. Entonces no quisiera dejar perder la oportunidad también para decirles que aquí estoy unida también con mi hija en Sábados de Academia, quien ha sido mi motor de vida y quien está vinculada también a la ganadería. Excelente, muy bien, muy bien. Así nos despedimos hoy de Sábados de Academia, Sábados Jersey, en donde lo único que queremos es compartir con ustedes experiencias y que aprendamos juntos en medio de esta difícil situación que nos convirtió una dificultad en una oportunidad. Podemos vernos y podemos estar conectados con miles de personas, no solo en Colombia, sino en otros países. Gracias, doctor Alexander, por compartir hoy estas experiencias con usted. Gracias por la invitación, una feliz noche para todos y vamos para adelante que no podemos dejarnos vencer de estas crisis. Vamos a sacar esto adelante. Bueno, mil gracias. Feliz noche a cada una de las personas que se conectaron hoy y a todos los amigos que siguen las redes de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey. Nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde, en Sábados de Academia. Por favor, cuídense mucho.